Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre San Agustín de Hipona y su teoría del origen del mal y el pecado original. Bueno, vamos a comenzar diciendo que este era un teólogo latino, una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano. San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, al norte de África. Su padre fue un pagano llamado Patricio, sin embargo su mamá era una devota cristiana llamada Mónica. San Agustín durante su infancia recibió una educación enteramente cristiana, sin embargo este pierde la fe y se aleja de esta doctrina, pero conserva únicamente su gusto por la lectura. Después de una permanente búsqueda, San Agustín a sus 32 años se entrega a Dios, convirtiéndose a la fe católica. Y aunque San Agustín no pensaba en el sacerdocio, este fue ordenado en el año 391 por el obispo de Hipona, Valero, quien lo tomó por asistente. San Agustín es uno de los ejemplos fundamentales de la búsqueda constante de Dios, la verdad y del conocimiento. Este es autor de más de 300 libros y sus obras más reconocidas son La ciudad de Dios y Confesiones. Bueno, finalmente San Agustín muere en el año 430 en la ciudad de Hipona. Bueno, ahora sí vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer va a ser cuestionarnos sobre qué será el mal, cuál es su origen, será un principio de Dios o del hombre, y si fuera del hombre y Dios es su creador, ¿esto quiere decir que Dios creó al mal? Estas serán varias de las cuestiones que atormentaban a San Agustín y por las que sufre buscando respuestas, pero que las va a ir resolviendo de poco a poco y va a comenzar mencionando que Dios creó al mundo mediante un acto divino voluntario. Bien, si bien Dios creó al mundo y todo lo que existe mediante un acto consciente y voluntario, ¿esto quiere decir que Dios creó el mal? Lo que va a hacer San Agustín va a ser excluir a Dios sobre la existencia del mal y va a partir del principio de la premisa religiosa y a la vez metafísica, de que Dios es absoluta bondad, lo que implica que es imposible que Él sea responsable del mal. Esto significa que debía buscar esta respuesta en otra parte. Bueno, si bien sabemos que Dios es absoluta bondad y es casi imposible que Él haya creado el mal, entonces, ¿de dónde proviene este? ¿De dónde será que existe la maldad? Bueno, una de las concepciones griegas tradicionales, por ejemplo la de Sócrates, decía que las personas que hacían el mal lo hacían porque estos ignoraban el bien. Y según Sócrates, si una persona llegaba a hacer o conocer el bien, automáticamente iba a hacer el bien y que era casi imposible que alguien haga el mal sabiendo que esto estaba mal. San Agustín va a criticar esta noción porque a él le va a parecer muy ingenua, que no va con la realidad que él vivió cuando era joven, por lo que en uno de sus libros, en una de sus obras, que es Confesiones, nos va a relatar y nos va a decir: quise cometer un hurto y lo hice, no forzado por la pobreza, sino por el placer de hacerlo, porque lo que robé lo tenía en abundancia y mucho mejor, y no era para gozar de éste, sino del hurto cometido por el pecado. Había en la vecindad de nuestra viña un peral cargado de frutas, que no eran apetecibles ni por su forma ni por su color. Fuimos pues muchachos perversos a sacudir el peral durante la medianoche. Nos llevamos varias cargas grandes, pero no para comerlas nosotros, sino para echárselas a los puercos. Y si algunas peras las probamos, lo hicimos por el gusto de hacer lo prohibido.
Bueno, entonces esto quiere decir que nosotros sabemos que algo está mal y lo hacemos porque justamente lo prohibido es lo que nos atrae, o sea, lo que nos da placer. San Agustín va a decir y va a encontrar en la humanidad una tendencia inclinada al mal, a disfrutarlo, a gozarlo, y va a decir que para que nosotros hagamos el bien necesitamos de la gracia de Dios, diciendo que el bien sí existe, pero que el mal no, que ésta se da por ausencia de bien y que no es creado por Dios, por tanto Dios no es el culpable de la existencia del mal, sino que este es el producto de una voluntad humana orientada gracias a nuestro libre albedrío que se da por el pecado original. Y no porque este sea malo, sino porque nosotros no le sabemos dar un buen uso al decidir lo que está bien y lo que está mal. Ahora sí, sabiendo que el mal es la ausencia del bien y que éste se da gracias a nuestro libre albedrío que se manifiesta mediante el pecado original, nos basaremos en explicar lo que era el pecado original para San Agustín de Hipona. Vamos a comenzar por algo que ya sabemos, que es que Dios formó al hombre de la tierra misma y que éste gozaba de la perfecta imagen y semejanza divina de Dios, por lo que éste tenía una firmeza estable entre el bien y la paz. Esto cuando él aún poseía la voluntad divina. No lo iba a perder en cada uno de sus miembros si los dos primeros, que eran Adán y Eva, no se hubiesen hecho acreedores de la muerte por su desobediencia, por el pecado cometido al desobedecer a Dios, al comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por la que estos fueron desterrados del paraíso y separados por lo divino, por lo que perdieron todo. Era la gracia de Dios que Él dio la vida por nosotros solamente para que nosotros conserváramos la vida, que como ya vemos, esta quedó deteriorada y transmitida a la vez a sus sucesores la esclavitud del pecado y la necesidad de la muerte, por la que en las escrituras se menciona solo dos ciudades. La primera, que es la del hombre que quiere vivir según la carne, que no es otra cosa que el hombre, y la segunda, de los que pretenden seguir al espíritu, que no es otra cosa que el alma del hombre. Pero ¿será que esta vida carnal procede solo y únicamente de los vicios del cuerpo, o tal vez procederá de los vicios del alma? Pues San Agustín en su libro Lo que es la ciudad de Dios va a mencionar la carta de San Pablo a los Galatas, donde menciona que las acciones que proceden de la carne son conocidas como la lujuria, la inmoralidad, el libertinaje, las orgías, la ira, el egoísmo y entre otras. Pero si se dan cuenta y leen atentamente, no solamente encontramos las que pertenecen al placer de la carne, sino también aquellos vicios del alma ajenos al placer de la carne, como ser la ira, el egoísmo y la envidia. Vicios a los que tratamos de no alimentar por el temor de ser desviados por el cuerpo corruptible y no llegar a ser eternos en el cielo al lado de Dios mientras nuestro cuerpo queda absorbido por la vida. Pero con esto no quiero decir que el cuerpo es el que agrava el alma, sino más bien decir que el alma pecadora es la que hizo la carne corruptible. Y aunque de estos hayan originado ciertos vicios, no podemos eximirlos de todos ellos al diablo, ya que de esta origina primordialmente la soberbia y la envidia. Así que todos estos vicios como las fornicaciones y la embriaguez son obras únicamente del hombre al que anteriormente lo habíamos denominado como carne. ¿Por qué? Porque éste se hizo semejante al diablo por vivir según él mismo y no según Dios. Y al ser el diablo el primero en querer vivir según él mismo y no según Dios, este llega a ser el primero en pecar y también llega a ser el autor de la mentira. Así que cuando el hombre vive según el hombre y no según Dios, este es semejante al diablo,
como este es el primer pecador y el autor de la mentira, esto quiere decir que el hombre al vivir por sí solo está viviendo en mentira. Y esta mentira tiene lugar cuando nosotros intentamos hacer algo bien y nos resulta mal, o cuando tratamos de hacer que todo nos salga bien, pero nos sale al contrario. Todo nos sale mal, y es porque el bien que le llega al hombre es de Dios. Y si nosotros vamos a orar por nuestra voluntad y no con la voluntad divina, en ese momento nosotros estamos pecando. Así que vamos a terminar diciendo que ya sea que tú elijas vivir según la carne o según el alma, esto no está mal. Lo malo está en querer alejarse de Dios, en obrar por nuestra voluntad y no con la voluntad divina, sino en seguir la voluntad humana y no la verdad divina. Considerando todo lo mencionado anteriormente por mi compañera y hablando un poco más sobre San Agustín, puedo indicar que fue uno de los cuatro padres de la Iglesia cristiana, que durante su infancia recibió una educación enteramente cristiana, pero con el pasar del tiempo pierde la fe y se aleja de esa doctrina, el cual solo conservó la lectura. Entrando un poco más a detalle sobre el libro de la ciudad de Dios de San Agustín, voy a hablar un poco sobre algunos de sus capítulos y fundamentándolo en la justicia de la sanción que recibieron los primeros hombres por su obediencia, que fue el incumplimiento, desobediencia y la negación hacia nuestro Creador, no por culpa de Él, sino por nosotros mismos, de que tratamos de seguir un camino muy distinto al que se nos ha encomendado, ya que muchos lo hacemos, tratamos de seguir esa línea, pero otros no tienen el mismo pensamiento, ya que son influenciados y tienen una ideología distinta. Como sabemos también, Adán y Eva vivían armoniosos en el mundo del paraíso y no sentían ninguna vergüenza por nada, ni tenían pensamientos maliciosos, ya que todo era diferente ahí. No entendían el significado de vergüenza o pena hasta antes de cometer ese pecado, el de desobedecer el mandado de Dios. Aun cuando se les había replicado que no lo hicieran, ellos lo cometieron. Y desde entonces podría decirse que ellos abrieron los ojos y vivieron la realidad en la que estaban, totalmente desnudos. Entrando también al acto carnal, que es un tema que se da a conocer en el libro de la ciudad de Dios, es un pecado y un acto lujurioso que todos y todas cometen y lo realizan, ya sea por buscar o encontrar un placer para uno mismo, el cual no debería cometerse, muy aparte de la concepción de un hijo, y no dar lugar a pensamientos impuros o lujuriosos. De igual forma que era mal visto en esos tiempos, no por todos obviamente, pero en la unión conyugal, que es un tema o un capítulo distinto, no era mal visto ni criticado de esa manera, porque era la forma correcta en la cual pronuncia y se dicta por San Agustín. Las partes que dominan la ira es considerado también una parte viciosa del alma. Estas mismas tienen que ser frenadas por la mente con correcciones y represiones y apartarlas de las cosas en que se lanzan injustamente
y dejar campo a las cosas que conceda la ley de la sabiduría. Pasando a otro tema, los cínicos expresaban los intereses de los sectores democráticos de la sociedad esclavista en esos tiempos. Se lo consideraban que la base de la felicidad era la virtud, pero ellos menospreciaban de las normas sociales y la renuncia de la riqueza, la gloria y también los placeres sensitivos. Hoy en día también podemos decir que se asocia a no creer en la sinceridad o bondad humana, ni en las motivaciones, ni acciones. Es como una tendencia que se expresa mediante la ironía, el sarcasmo y la burla. Para el pensamiento de San Agustín, y según él, la bendición que Dios nos dejó era creced, multiplicaos y llenad la tierra. Y podemos entender que la procreación de los hijos pertenecía a la gloria del matrimonio y no a la pena del pecado, que es como así se entendía anteriormente, ya que Dios está detrás de todo lo bueno, pero la bendición más grande para todos nosotros es su amor, ya que está detrás de toda auténtica bendición, todo lo bueno y todo tipo de riqueza. Para él, el varón y la mujer fueron constituidos desde un origen, cuando se menciona que solo una cosa eran ambos, ya que por causa de la unión y por otra razón que trata de decirnos que uno no tiene que mandar y el otro obedecer o ser superior y el otro acatar lo que la otra persona dice. No tiene que existir esa complicación alguna. Y lo correcto que vendría a ser es la unión, el conformar y representar una sola persona, un solo ser, para que sean distinguidos y conocidos de esa forma. Para concluir, podemos entender cómo nos explicó o nos explica San Agustín la naturaleza de Dios, el martirio y el origen del bien y del mal, que es el tema principal y el fundamental, el pecado, la culpa y la mente, así también como el derecho y la ley. Para San Agustín, los hombres pueden profesar amor a Dios por encima de las cosas o también darse amor a uno mismo por encima de las cosas. Es lo que él siempre recomendaba. También podemos decir que la filosofía de San Agustín es puramente cristiana, ya que desde el primer momento se refiere que él trató a la religión de la antigüedad como algo supersticioso, ya que por un lado indicado que conoce, nos indicaban que adoremos a los dioses, y por otra parte él mismo se contradijo a los que buscaban por esa vía la felicidad eterna. Él expuso que su mensaje es más espiritual que político. Para él, el cristianismo se debe referir a la ciudad divina y no a la ciudad terrenal, porque su teología sirvió más que todo para definir la separación entre iglesia y Estado. En conclusión, y tomando en cuenta muchas de las cosas mencionadas en el tema, y llegando a un mismo punto de vista con mi compañera, indicamos de que San Agustín es ius naturalista, ya que nos da a conocer acerca de la creación y lo que nos espera en la vida después de la muerte. Aquí nos ofrece la historia universal a la luz de los principios cristianos, ya que en su teoría procede
de la naturaleza humana y al mismo tiempo deriva de su teoría racionalista. También nos da a entender que las verdades que descubrimos en nuestro interior no pueden ser producidas por el alma humana, sino que es preciso la intervención especial de Dios, una iluminación divina que podría decirse, el cual nos proporciona estas ideas. También podemos indicar que esta obra es el reflejo de mucho tiempo de búsqueda de la verdad divina, ya que se busca dar respuestas para los católicos de poca fe y dejar enseñanza para las demás generaciones en adelante.